Hola, muy buenos días. Le damos la bienvenida a todos los visitantes de este tutorial lo que vamos a desarrollar es la introducción a este aplicativo que básicamente es de amplio uso entre operadores de mercado financiero, pero ahora ampliamente difundido sobre empresas corporativas y empresas de buena que están aplicando políticas de buenas prácticas corporativas en general y obviamente la amplia comunidad de estudiantes y del mundo académico. Eh, la, Obviamente una breve introducción qué es lo que tenemos enfrente. Tenemos una herramienta que nos va a permitir contar con información, no solamente noticias, sino también gráficos, en tiempo virtual, cuando se estén dando los eventos. De hecho, tenemos muchas alertas de eventos que van a ocurrir ahora mismo que van a saltar en la pantalla y nos va a permitir contar con esta información y guardar esta información al interior del aplicativo. Entonces vamos a empezar. El entorno de Bloomberg funciona a través de comandos. Esto es una suerte como se solía usar en el pasado. Nada muy... Este, en algunos casos hay que aprenderse los comandos de memoria, pero hay unos comandos básicos que con ellos nos van a permitir navegar sin problemas. Entonces, vamos a empezar con uno de los comandos principales, que yo diría principal. Vamos a empezar con el idioma, por ejemplo. Entonces, yo podría poner como primer comando las preferencias de idioma. Y el comando es LANG y le damos la opción Enter. Y muchas veces van a encontrar en los tutoriales de Bloomberg que en lugar de decir Enter, ellos le ponen la palabra Go, que también es válida. Vamos a seleccionar el idioma, por ejemplo, en este tutorial. Y podemos usar, obviamente, cualquiera de los items. Lo vamos a dejar en inglés. Un poco la razón es porque hay un fácil reconocimiento desde los tanto docentes como estudiantes de que algunos términos son de amplio uso en el inglés. Y algunas veces en el español no sabemos el sesgo que hay en el traductor. Por ejemplo, yo les podría citar en el caso de la utilidad total, dividida entre el número de acciones de una compañía. Puede ser para un libro en español, de acuerdo al traductor, puede ser beneficios por acción. Y en otro libro puede ser utilidad por acción. De hecho, van a encontrar las iniciales de estos dos términos. Pero entonces tú no estás muy seguro si es beneficio significa dividendos, dividendos es efectivamente el pago, o es básicamente la utilidad total generada sobre el número de acciones. Entonces, para zanjar esa diferencia, nosotros podemos utilizar solamente el término EPS, ¿no? Earnings per share, y digamos que ya existe completa certidumbre de a qué variable nos estamos refiriendo. Entonces vamos a dejarlo en el inglés, pero obviamente si alguno se siente cómodo puede utilizar también cualquier otro idioma. En la parte inferior tenemos que Bloomberg siempre te está recordando las noticias que están ocurriendo en el momento. Entonces podemos sacar esto del menú, damos clic derecho y le damos a la opción Hide Panel y escondemos estas noticias de alerta que nos están apareciendo en tiempo real. Y luego empezamos ya vimos cómo se utilizan los comandos. El comando aparte aparece en la parte superior. Fíjense ustedes que aquí dice launch, que es el último comando que se utilizó. Y vamos a empezar con las opciones básicas. Por ejemplo, vamos a usar la opción de main. Main es como el map a través del cual se generan las consultas en Bloomberg. Me ha salido, como ustedes ven, una alerta aquí en noticias. Voy a cerrar esta alerta que la hemos creado en el Launchpad, que lo vamos a ver en otro video tutorial. En esta parte lo que vamos a tener es una forma de forma de organización que tiene Bloomberg. Si en algún momento uno se llega a sobrepasar por todos los comandos que existen en Bloomberg, uno puede regresar a este comando principal, que es main, y a partir de este comando pues seguir la ruta de qué es lo que básicamente le interesa. Entonces aquí tenemos, si ustedes ven, tenemos un mundo organizado por instrumentos y un mundo organizado por
aplicativos que existen dentro de Bloomberg y otro en el medio que son de noticias, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver la forma que tiene Bloomberg de organizar los instrumentos. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar en la primera línea el instrumento de deuda de gobierno en la opción sovereign, ¿no? Esta es deuda emitida por gobierno, puede ser deuda emitida en moneda local o en moneda extranjera, y uno sabe que esto es a secas, podría ser bonos de gobierno, tal cual, ¿no? Y puede ser instrumentos representativos de deuda, puede ser bonos de corto plazo, pueden ser bonos de un plazo medio, o pueden ser bonos de un plazo largo, ¿no? Y la segunda línea vamos a tener, por ejemplo, todo el mundo de lo que le suelen llamar bonos corporativos o instrumentos representativos de deuda de empresas que no son gobierno. Y en esta línea vamos a tener, bueno, ¿de dónde viene el nombre? Porque cuando a veces yo hago en las sesiones de clase, pregunto a los alumnos qué es lo que significa credit. Muchos de ellos me dicen, bueno, credit será pues créditos de tarjeta, productos de tarjetas de crédito, productos de créditos personales, créditos vehiculares, créditos hipotecarios, ¿no? Porque obviamente la traducción podría inducirnos a ese término, pero en la jerga, credit es cualquier forma en la cual yo tomo financiamiento. Entonces, imagínense que cuando se le otorga un financiamiento a un corporativo, se le puede hacer a través de un préstamo, a través de un financiamiento de importaciones, etcétera. Pero también se le puede comprar un instrumento, en este caso un bono, y prestarle el dinero. Entonces, básicamente la comparación sería, si yo como banco, en el caso de otorgarle un crédito directo, tengo como documento firmado por el cliente un pagaré. En el caso de un bono, lo que yo voy a tener es precisamente desmaterializado en una cuenta donde se ha registrado el instrumento representativo de deuda, sea Euroclear, sea Clearstreams, donde esté registrado el bono registrado escrito. Yo voy a poder tener la propiedad de ese instrumento hasta que exista la fecha de redención del papel. Entonces estamos hablando básicamente de lo mismo. De hecho en las instituciones financieras, cuando hablamos de exposición crediticia, es indistinto, bueno, entre comillas, indistinto, el consumo de línea por parte del cliente si es que el banco le ha prestado un pagaré a tasa vencida, por ejemplo, o ha comprado un bono emitido por esta contraparte. Entonces, por eso va con el nombre aquí de credit. En la segunda, en la bueno, entonces regresando con los instrumentos, en el caso de credit, obviamente uno va a encontrar cualquier instrumento emitido por una empresa corporativa o financiera, obviamente no gobierno, que básicamente está buscando fondos de acuerdo al plazo, ¿no? Y obviamente va a poder encontrar instrumentos, los rendimientos del instrumento, los plazos del instrumento, la clasificación. Va a encontrar alguna acción específica que existe en el futuro potencial por parte del emisor, es decir, si puede hacer algún rescate el mismo emisor, o si el cliente, el tenedor del bono, puede también anticipadamente pedir el cash, ¿no? Entonces esas opciones están especificadas en cada una de las calculadoras de los bonos que están inscritas y registradas aquí en Bloomberg. El siguiente ítem es básicamente mortgage, y digamos precisamente los créditos hipotecarios no son lo que engloba esta actividad, esta línea, sino básicamente los títulos que tienen una garantía en hipotecas, ¿no? Entonces muchos instrumentos que tienen gran auge desde el punto de vista de instrumentos de deuda, parten a partir de que tienen un colateral que es básicamente el físico de vivienda, inmueble, condominio, local, etcétera, o terreno,
para el cual se ha utilizado el financiamiento. La siguiente línea es Money Markets, y Money Markets, como su nombre lo sugiere, es mercado de dinero, ¿no? Mercado de dinero no es, como algunos creen, mercado de FX, o mercado de moneda extranjera. No es el mercado de FX, es el mercado de dinero donde se compra y se vende dinero, ¿no? Entonces tú vas a conseguir financiamiento, es decir, va a ir al lado de tu pasivo y te van a entregar efectivamente la moneda que tú has pedido, ¿no? Esto no involucra una operación de cambio, se involucra que tú pides una moneda. Por ejemplo, pedimos dólares para financiamiento a 6 meses, lo cual entra en nuestro pasivo, e inmediatamente la entidad con la cual contratamos nos abona en nuestra cuenta el cash en dólares, por ejemplo, ¿no? Que van a ser repagados de acuerdo al cronograma o al vencimiento con un solo pago de capital e intereses, también en dólares. Entonces aquí no hay absolutamente intercambio de una moneda por otra, sino existe la compra y la venta de dinero a plazos determinados. Entonces este mercado de money market será muy interesante para clientes que son superavitarios en el corto plazo y desean rentabilizar excedentes, y también va a permitir a aquellos que necesiten liquidez de corto plazo a encontrar la liquidez, encontrar el cash que necesitan para hacer el pago muy de corto plazo. Entonces aquí, por ejemplo, podemos encontrar instrumentos que tienen que ver con la tasa LIBOR, por ejemplo, instrumentos de depósitos de algunos bancos. Podemos encontrar, por ejemplo, el T-bill americano, la letra del tesoro americano, también va a estar, forma parte de todo esto que se llama, toda esta línea que se llama Money Market. Luego tenemos una línea que es Municipals, que básicamente son instrumentos también representativos de deuda, pero emitidos por gobiernos locales. En el caso de Estados Unidos son los estados federales, y también van a encontrar otro tipo de instrumentos. Por ejemplo, un bono de Panamá está incluido en esta línea de Municipals. O sea, cumple con las características que para Bloomberg lo identifica. La siguiente clase es las acciones preferentes o los preferred equities. Y básicamente la definición de los preferred es que en una parte de la vía del instrumento se comportan como un bono, y en otra parte de la vía del instrumento se comportan como un equity, ¿no? Entonces tendrá un rendimiento fijo generado a partir de dividendos que tienen en forma privilegiada este tipo de acciones, y a partir de determinado plazo van a comportarse como un instrumento de renta variable con rendimientos pues que probablemente dependan de la buena o mala performance de la empresa a lo largo de un ejercicio. El siguiente ítem es el equities. Este es uno de los más conocidos, o es el más conocido del mundo, donde tú compras la propiedad de los flujos de una empresa. Entonces, muy probablemente nosotros pensemos que esta línea de acciones será la línea más grande en total de mercado financiero. La verdad que sí es grande, pero creo que no es tan grande como el mercado, por ejemplo, de títulos de renta fija a nivel mundial, ¿no? Luego tienes la línea de materias primas, más conocido como commodities, y ahí obviamente están los commodities que uno puede rápidamente recordar, por ejemplo, petróleo, cobre, estaño, plomo, y los metales con alto valor, por ejemplo, oro, plata. Y también los soft commodities, pueden ser café, maíz, trigo, soya, ¿no? Y digamos que están incluidas la serie de contratos, están los precios, están los gráficos de los precios a futuro, te dan indicativos de cuál es un poco el feeling de mercado respecto a cada cotización. Luego tenemos la parte de índices, y en la parte de índices
no solamente uno puede recordar los índices más básicos, puede recordar, por ejemplo, el índice de precios al por mayor, el índice de precios al por menor, etcétera. Y básicamente lo que hacen los índices es resumir la información de todo un mercado, ¿no? Entonces yo puedo tener en el Standard Poor's 500 o en la bolsa de Nueva York puedo tener, por decir, 10.000 títulos y yo puedo solamente querer una parte de la bolsa de un grupo elegidos por algún criterio de la bolsa de valores de Nueva York. En el caso del índice S&P 500 son las primeras 500, el índice que representa las primeras 500 acciones cuyo valor de capitalización de mercado está ordenado en forma descendente, ¿no? Desde la empresa que vale más hasta la empresa que vale menos. Entonces, en ese orden yo elijo a las 500 más importantes y a través de ellas, lanzando un año base, yo voy a determinar solamente la variación de los precios. Entonces, es el promedio de la variación de los precios de las 500 acciones que tienen un tamaño de mercado más importante en la bolsa de valores de Nueva York. Entonces, los índices nos reflejan es un poco arbitrario porque uno puede decir, bueno, la acción que yo tengo ha subido muchísimo más de lo que ha subido el S&P 500 o mi acción se ha caído mucho más de lo que se ha caído el promedio del S&P 500. Sí, es arbitrario, pero finalmente es un solo indicador más. Entonces, es una suerte de comparativo que vamos a ver casi siempre en finanzas de cuál es el rendimiento de mi grupo de activos comparado contra el índice. Obviamente el índice, la composición del índice es solamente ordenarlos, ¿no? Cuando nosotros hacemos todos los cursos de portafolio, etcétera, siempre encontramos una suerte de allocation o de pesos que van a tener cierto grupo de acciones que corresponden a una suerte de optimización, una suerte de rebalanceo que uno hace el portafolio. En caso del índice no tiene ningún balanceo, ninguna ciencia detrás si uno quisiera verlo así. Solamente tiene el ordenar las acciones por el tamaño de capitalización de mercado, es decir, cuánto es lo que cuesta la empresa, pero nada más. Pasando al siguiente, aquí tenemos su traducción tradicional, la de currencies, es monedas, ¿cierto? Pero la verdad que no es cierto. La verdad que estamos refiriéndonos, más que a monedas, nos estamos refiriendo a tipos de cambio. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, el precio del dólar contra otra divisa, y tiene un nombre específico. Por ejemplo, si yo determino el dólar contra el sol, yo puedo decir dólar pen, ¿cierto? Pero también puedo decir dólar yen. Entonces, yo necesito tener las dos monedas, por lo general, para saber a qué tipo de cambio yo me refiero. Entonces, yo no puedo decir, quiero saber el valor del dólar. Bueno, has dicho parte de la pregunta, pero la pregunta es, yo quiero saber cuál es el comportamiento del dólar contra la libra, dólar contra el yen, etcétera. Entonces, por lo general, todas las monedas se expresan contra el dólar, por lo tanto nosotros vemos el comportamiento del yen, del euro, etcétera, y vemos que y nos salen los headlines que dicen, bueno, el euro está subiendo y nosotros asumimos que es el euro contra el dólar, pero podemos encontrar que hay una subida importante del euro contra la libra, por ejemplo, ¿no? Ahora, después de todo este evento del Brexit ocurrió. Entonces toda esta parte debe llevarnos a pensar en que currencies no es monedas necesariamente, sino es tipos de cambio. Es decir, cuántas unidades de moneda entrego a mi contraparte a cambio de recibir de mi contraparte otra cantidad de moneda. La parte de derivados y productos estructurados, esto es un poco más conocido. Son instrumentos que se basan a partir de cualquiera de los índices que hemos visto en el pasado. Es decir, su valor va a estar amplio, o sea, los efectos van a probablemente ser amplificar los efectos base que vamos a tener tanto en commodities, en equities, en los índices y en tipos de cambio, y obviamente en los bonos. No existirían derivados si no existen productos básicos. Los productos básicos son finalmente los que nos permiten tener instrumentos financieros derivados. Luego tenemos aquí en esta primera pantalla, que es Main, vamos a tener toda la parte que es de noticias, un poco la de análisis económico,
Luego vamos a tener una parte importante que es la de Help, la mesa de soporte de ayuda de Bloomberg. Y luego vamos a tener otros aplicativos. Uno de estos, uno de los que más importantes a mi gusto, es este de Portfolio Management y la administración del riesgo, que lo vamos a ver en otro tutorial, pero este era como la introducción de todo esto. Vamos a entrar a la opción que dice News and Research, vamos a empezar la búsqueda y vamos a encontrar la opción que dice Top News. Y nos muestra esta pantalla, fíjense. Esta pantalla lo que nos trae es las noticias, y las noticias tienen una forma de navegar. Uno puede decir las noticias más importantes de acuerdo a Bloomberg. Uno puede parametrizar toda esta página para tener noticias especiales, ¿no? Y si alguna nos estamos perdiendo, vean aquí a la mano derecha, dice First Word, y ahí uno puede encontrar las noticias que pueden ser más importantes. Entonces, voy a entrar a esta primera noticia. A ver, vamos a entrar a esta primera. Dice US Stock Rise, Treasury Slips Ahead of Trump, Marcus Rabb. Entonces, entramos a esta noticia y básicamente, obviamente sale toda la noticia. Digamos que, para ser francos, no hay ninguna digamos, puede aparecer la noticia en Bloomberg segundos antes de que la noticia aparezca en Google o cualquier medio, o en los retweets de gente que está teniendo robots con información rápida. Sí, cierto, puede aparecer antes aquí y luego aparece en los otros lados y deja de ser noticia. Pero fíjense lo que tenemos aquí. Aparece la noticia, aparece un poco la descripción de la noticia y tenemos un gráfico, ¿no? Un gráfico, y este gráfico lo que nos va a permitir es ir directamente a consultar pantallas. Por ejemplo, yo puedo ver aquí, dice, las acciones subieron mientras los treasuries se caen al nivel más bajo del año. Del año no significa de los últimos 3 meses. En línea con el speech que va a dar dentro de unos minutos el señor Trump. Y yo puedo ver, por ejemplo, este índice que dice el índice industrial, el Dow. Puedo entrar al índice Dow y obviamente me va a llevar sobre otra pantalla. Entonces me lleva al gráfico, por ejemplo, del Dow. Y esto es algo que no lo vamos a encontrar hasta el momento en otro aplicativo. Entonces, esto nos está diciendo cuáles son las ventajas del aplicativo. Y fíjense algo más. Yo puedo ver el precio que existe en este momento del Dow. En este momento tenemos, por ejemplo, 19.835, y acaba de cambiar, ¿no? 35,02 y va a cambiar inmediatamente, ¿sí? Estamos viendo en línea el comportamiento del Dow Jones en este momento. Y obviamente al cierre vamos a tener el último nivel del índice que se negoció de acuerdo a los precios, ¿no? y a los ponderados que hay. Entonces, en la práctica, esta información que ya ocurrió se va a guardar en las bases de datos. Y eso es muy importante, porque en el pasado tenías que tener a una persona específico que se encargue de guardar toda la información. Entonces ya esto no ocurre más y ya tenemos la información que nosotros mismos podemos trabajar en base a la información. Y esto. Entonces yo voy a regresar con la opción de menu, voy a regresar a la página anterior. Ven acá que dice Menu to Return, y es la forma como yo he regresado del gráfico a las noticias. Obviamente puedo seguir viendo las noticias. Puedo ver, por ejemplo, que hablan, dice The inauguration is definitely a big moment for markets, said Neil Mellor, a London-based current strategy and Bank of New York. Entonces yo puedo entrar, por ejemplo, a ver aquí a este señor, quien no nos suena como conocido, pero aquí está, por ejemplo, ¿no? Es un estratega de monedas, y el estratega de monedas tiene un bio, y yo le podría escribir eventualmente aquí, ¿no? En el chat, y preguntarle sobre por qué hizo esa declaración, etcétera. Y regresamos también. Entonces, están viendo que esta plataforma nos permite ir por diferentes clases. Habíamos visto el índice, el Dow Jones con el gráfico, pero aquí también podemos ir a la parte de commodities, por ejemplo. Fíjense ustedes, ¿no? Nosotros podemos ir también aquí a commodities, ¿cierto? Y nos van a mostrar todas las noticias que tengan que ver con commodities. Ahí están varias.
el petróleo se eleva, ¿cierto? Em, Hablan un poco del oro, hablan de otros productos, ¿cierto? Todos relacionados con commodities, ¿cierto? Y aquí regresamos a la noticia principal. Entonces ya hemos podido ver, a navegar dentro de las noticias de Bloomberg. Igual podríamos entrar a noticias locales, por ejemplo, o regionales, por ejemplo. Por ejemplo, podemos ver NI Latam, ¿cierto? Donde vemos todas las noticias que tienen que ver con la región. Y obviamente están aquí, miren. Tenemos la noticia este, que estuvo en medios temprano, que un accidente de aviación cobró la vida de un juez que estaba viendo un caso de corrupción. Y obviamente tenemos noticias de obviamente toda la región LATAM. Igual podríamos entrar a algo un poco más específico. Podemos entrar a un país, por ejemplo. Podemos entrar a Perú. Podemos hacer NI Perú. Y podemos entrar directamente a las noticias que son importantes en la geografía. Miren que la primera noticia que está apareciendo en Perú es la... ayer se redujeron tasa en el Banco Central de Chile, redujo la tasa de interés y es como un trending topic para el caso de Perú también. Nos hablan aquí del pipeline de emisiones que hay. Estas tres empresas van a iniciar periodos de emisión de bonos. Pero podría haber otras noticias que de repente no son tan importantes para el tema económico. Entonces uno puede agregar la noticia NI. Por ejemplo, si pones NIP Eco, solo van a ser las noticias económicas, no las noticias de otro ámbito, por ejemplo. Y ahí tenemos un zoom a las noticias solo económicas que tienen que ver con Perú. Obviamente esto existe para otras economías de la región. Por ejemplo, puede ser, yo puedo poner aquí NI Colombia, ¿no? Y obviamente vamos a tener NI Colom, ¿cierto? Las noticias más importantes de Colombia, que también, fíjense, la misma noticia del recorte de tasas en Chile también está como trending, como top story aquí en Colombia. Ok, esta es la forma de bucear en las noticias. Podemos regresar a la página principal, que es la página main, y ya entramos a la opción de top. Entonces, entramos, si se fijan, la opción de main, entrando a la opción de news and research, nos permitía ir a la parte de top news. O sencillamente digitábamos arriba top, le damos enter y ya nos ubicábamos en todo el visor para seleccionar noticias más importantes. Yo recomendaría en este punto, aparte de ver las noticias, recomendaría ver un poco los calendarios, ¿no? Es muy importante ver los calendarios económicos de los eventos que vienen. Por ejemplo, vamos a hacer esto para Estados Unidos. Eco US, que es la forma de consultar el calendario. Miren lo que ocurre. Obviamente nos sale un calendario de los eventos más importantes que están en el pipeline. Por ejemplo, a partir de la próxima semana tenemos los eventos más importantes. Obviamente va a ser, este es un adelantado del PMI de manufactura americano y obviamente el mercado va a estar tratando de anticipar cuál es la siguiente movida. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos toda una línea de eventos económicos que van a sesgar el sentimiento de inversionistas durante la próxima semana. Entonces, estos son los eventos que el mercado va a estar monitoreando, ¿no? Entonces voy a entrar, por ejemplo, vamos a entrar aquí, déjenme entrar en un segundo, vamos a ver al a Market US Manufacturing PMI, por ejemplo, ¿no? Esto está con información al 24, pero la información es todavía preliminar,
y esta empresa, que es una empresa privada, se encarga de hacer este primer lanzamiento. Entonces, el mercado está esperando, el survey, la encuesta está esperando 54.5 cuando el nivel previo es 54.3 de índice. La forma de leer el índice es que arriba de 50 te está indicando que el mercado, que el segmento, que el sector manufactura en Estados Unidos, el privado se está acelerando, está en una zona de crecimiento por debajo del 50, se está desacelerando, y esta es la forma de leerlo. Y como ven, el mercado está esperando que el número que salga para el 24 a las 9:45 hora de Lima, pero yo puedo setear también para que esté en hora de cualquier geografía, nos indique exactamente cuál es la temperatura de la economía, de parte de la economía. Obviamente que el recuadro que se va a generar, o el nuevo, va a ser esta columna que dice actual. Entonces yo digo, ¿cómo es que se hace esta encuesta? Le he dado clic en el survey y fíjense, aquí están los diferentes economistas y sus diferentes calls para cada uno de este indicador a publicarse en la próxima semana. Entonces básicamente esto va a ser un seguimiento a todas las variables, y obviamente lo que nosotros podemos ver aquí es que básicamente al tener un calendario, uno puede decir, de acuerdo a la tendencia que van a tener cualquiera de estas variables, puede saber un poco cuál es el feeling de mercado o el riesgo hacia dónde está inclinado la próxima semana, ¿no? Solamente para comentar que muchos fondos que trabajan con algoritmos, lo que hacen es, cada uno de las compras y ventas que hay de instrumentos financieros se vinculan con estas noticias. Entonces lo que hacen es hacer un algoritmo interno para vincular el dato que va a ocurrir respecto al de la encuesta, y si sale muy por encima, gatilla rápidamente una compra de un activo que está relacionado con el indicador. Entonces muchas cajas negras, muchos algoritmos de trading están basados también detrás de buscar cuál es el impacto que tienen estas noticias en los resultados. En algún caso puede ser importante, ustedes ven la hora aquí, la hora decimos nosotros la hora de embargo, la hora que se va a mostrar. Aquí, si se dan cuenta, dice también el uso horario, estamos en GMT-5, que es la hora como yo tengo seteado aquí el Bloomberg, pero podemos cambiar la propia hora en la cual se está. Si uno quiere ver la comparación del uso horario en el cual se encuentra con otros mercados, puede indicar aquí el comando IC, que es International Clock, y miren aquí todas las correspondencias que existen. Podemos tener hoy día, estando en Lima a las 10:24, sabemos que estamos en Buenos Aires a las 12:24, que debe ser la misma hora de Santiago, ¿cierto? Y probablemente la misma hora de Sao Paulo está inclusive una hora mayor, una hora más, ¿no? 1:24. Entonces podemos tener una muy clara idea. Y obviamente estamos a la misma hora ahora que Nueva York, y probablemente de México. Ahora vamos a ver México City, 9:24. No, este es México, 9:24. Ellos están una hora menos que nosotros, ¿sí? Y obviamente es 2:24 AM en Sydney, por ejemplo, Australia, ¿no? ¿Listo? Entonces, miren, recuerden los comandos que hemos visto. Hemos visto el comando main, hemos visto dentro de main hemos visto el comando top, y dentro del comando top hemos visto los gráficos que se hacen, y ahora hemos visto el calendario a través de Echo. También hemos visto cómo cambiar el lenguaje a través del comando launch, y ahora estamos viendo el International Clock, o el reloj, que nos puede decir en qué lugar estamos y dónde se encuentra cada una de las ciudades, ¿cierto? Yo puedo regresar a top, por ejemplo, en noticias,
y ahí estaremos regresando a las noticias más importantes. Me gustaría hacer en este punto algo muy importante, que es, yo he hablado de diferentes clases de instrumentos, pero no les he mostrado los instrumentos todavía. Entonces vamos a hacer un ejemplo, tratar de hacer un ejemplo con cada uno, de tal forma que nos empiece a quedar claro esto de los tickers. Entonces yo voy a tratar de hacer el primer instrumento, y ustedes van a ver lo fácil que es. Por ejemplo, me interesa ver, por ejemplo, cuál es el tipo de cambio del euro hoy día, ahora en este momento. ¿Cómo lo podría ver en Bloomberg? Muy fácil, fíjense. Lo primero es saber el ticker del euro. Entonces yo intuitivamente digo, no sé cuál es el ticker del euro, voy a marcar EU y ahí me quedo. Entonces miren las opciones que me sale. Me sale la opción para noticias. Es posible que me salga Top News de Europa, ¿sí? Es una posibilidad. O en la parte inferior en instrumentos veo EUR, espacio, currency. Entonces, yo lo que puedo decir aquí es que el ticker tiene una suerte de dos apellidos, un nombre y un apellido. El nombre del ticker es el que está en la parte izquierda, donde yo veo EUR, ¿no? Me refiero al euro, el tipo de cambio. Y en la segunda parte tengo el apellido, porque EUR puede ser el nombre de una compañía. Imagínense que la compañía se llama European Resources, entonces puede ser EUR, ¿cierto? Es posible. Y si acá dijera, en vez de currency, diría equity, para mí es otro instrumento. Pero para confirmarme que me refiero al euro, entonces aquí dice EUR, espacio, currency. Entonces me confirma que es el tipo de cambio. Pero como yo lo había dicho temprano, tengo que saber cuál es la moneda con la cual comparo al euro. Entonces, lo que Bloomberg ha hecho es, cuando yo pongo EUR currency, asume que es este instrumento, el que se encuentra abajo. Ven ahí, EUR USD, que es la forma larga de poner el ticker en Bloomberg, y luego espacio, luego currency. Fíjense que hay otro instrumento que es Euro GBP o Euro GBP. Entonces, claramente este Euro currency solamente corresponde a la definición extensa de Euro USD currency. Para saber cuál es el tipo de cambio de Euro y GBP, tengo que marcar completamente el ticker. Entonces voy a empezar con el primero, EUR currency, y vamos a ver el tipo de cambio. Entonces en este momento el tipo de cambio del euro está en 1.0677. No sé cuánto esté cuando ustedes vean este video. Me dice la variación respecto al día anterior. Este es el chart de los últimos 2 días. Y aquí tengo, por ejemplo, en la apertura estuvo en 1.0665, por lo cual el euro se encuentra ligeramente por encima de lo que abrió en apertura. Tuvo un máximo de 1.0695 y un mínimo de 1.0625. ¿Cierto? El cierre previo fue 1.0664, con lo cual el euro está apreciando contra el dólar, ¿cierto? Entonces yo a este tipo de activo, que es una moneda, le puedo hacer varias consultas. Por ejemplo, le puedo hacer la consulta de que me muestre los precios históricos. Y lo hago, una vez cargado el instrumento, le voy a poner la opción HP, que es Historical Prices. Entonces, fíjense que yo tengo aquí todos los precios históricos cargados del euro. Algo bastante bueno, ¿cierto? Entonces, yo sobre este instrumento también le puedo pedir al Bloomberg que me dé la descripción. O sea, yo puedo ver un ticker, y puedo no saber cuál es la descripción, no hay problema. Uno lo puede consultar y luego le da la opción de descripción de que es la que estoy marcando, y efectivamente miren lo que me sale. Me sale exactamente la definición del instrumento. Bueno, tú estás comparando euros contra dólares, fíjense. Y obviamente tú puedes negociar la moneda hoy día, pero es para entrega T+2. Por ejemplo, hoy día estamos viernes y es un día hábil en Londres. Y el lunes no voy a hacer el settlement o intercambio del dinero, sino lo voy a hacer el día martes. Entonces, hoy cierro el tipo de cambio cuyos pagos, sea de recibir dinero o entregar dinero en monedas distintas, lo voy a hacer el martes de la próxima semana. ¿Ya? Entonces esto es muy importante porque una cosa es
lo que se le suele llamar trade date y otra cosa es lo que es settlement date. Y esto ocurre obviamente en el caso del euro. Y este es un poco la suerte. Entonces he usado, consultando el euro, he usado la pantalla de historical prices, precios históricos, y estoy usando ahora la descripción del instrumento. Vamos a usar algo más, vamos a ponerle un gráfico a este euro y vamos a ponerle la opción GP. Es el gráfico más básico, ¿no? La opción de GP, es decir, el gráfico del euro, ¿cierto? No estoy diciendo, no estoy haciendo nada tan espectacular, pero fíjense lo poderoso que es esta herramienta. Yo puedo poner aquí solamente me dan los cierres, fíjense, del euro. Entonces yo espérense un momento que voy a agregarle en charts and colors del gráfico, le voy a agregar un poco más de relieve para que se vea mejor el gráfico. Fíjense cómo se ve ahora. Y obviamente tengo los cierres, porque este es historical price y el último precio, ¿cierto? Entonces yo quiero saber cuánto se movió el euro en cada uno de los días. Y para eso voy a usar otra herramienta. Voy a usar aquí, en vez de line, voy a usar gráfico de gráfico de velas. Y esto está bastante mejor, ¿no? Yo puedo ver cuál es el comportamiento del euro. Por ejemplo, veo aquí dos subidas del euro recientemente, una corrección a la baja y dos subidas. O sea, puedo decir que el comportamiento del euro reciente es algo positiva, ¿no? Entonces, puedo agregarle medias móviles también aquí, fíjense. Medias móviles. Y es lo que acabo de hacer. Entonces le estoy agregando, por ejemplo, primera media móvil es la media móvil de 50 días. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el euro de niveles se está rompiendo en la media móvil de 50 días. Es decir, en el corto plazo, el euro está mostrando una tendencia alcista en el corto plazo. Si me ponen una pistola en el cerebro y me dicen, oye, ¿cuál fue el nivel del euro en las próximas semanas? Yo diría 1.0837, que es el siguiente técnico, 100 días promedio móvil, en lugar de decir 105,75. Veo que existe todavía el dólar, el euro todavía tiene momentum contra el dólar. Entonces, hemos visto en este momento como asset class las monedas. Entonces voy a pasar a otro asset class. Por ejemplo, voy a pasar al asset class que es el equity. Entonces, una empresa por demás conocida es esta, la de Apple. Entonces yo voy a dar aquí clic sobre Apple. Fíjense, tengo esta información. Yo obviamente no estoy seguro de que esta sea la empresa que hace el iPad, que hace los celulares, puede ser cualquier otra empresa. Y me fijo acá, dice Apple US Equity. Entonces yo sé que este bicho de ticker se refiere a una acción. Y obviamente miren los datos aquí. Dice Apple designs, manufactures and market personal computers and related personal computer and mobile communication device along with a variety of related software services peripherals. Entonces nos queda muy claro de qué se refiere a la empresa. Entonces si yo veo aquí en el corporate info Apple, entonces yo podría entrar también a la página y digo, indubitablemente es la empresa que todos estamos pensando, ¿no? Entonces regreso y aquí tengo toda la información que la vamos a ver en otro tutorial de cómo analizar esta empresa. Entonces ya he hablado de monedas, ya he hablado también de acciones. Es momento de que probablemente hablemos de papeles del gobierno americano, ¿no? Entonces yo puedo decir T, por ejemplo. Miren acá. Veo, dice T2 y este es el nombre del bono y cuando vence el bono y luego dice government. Entonces fíjense, ¿qué es esto? Este es un treasury, un papel de gobierno americano. Acá dice United States Treasury Note or Bond. Y aquí la segunda letra es 2, que es el cupón del bono de emisión. Y aquí tengo la fecha cuando vence el bono. Vence el 15 de noviembre del 2026. El precio es 95%. Y la tasa en este momento es 2.49.6. Ya, 2.49.6. Te venden y te compran a 2.49.5. Entonces yo puedo ver acá también los datos de los US Treasury, puedo ver el gráfico, ¿cierto?
G y E, voy a ver el gráfico del rendimiento. Ahí está el rendimiento. Los últimos días se han elevado las tasas del bono del Tesoro americano, ¿cierto? Significativamente. Y al parecer la senda de tasas tasas americanas en dólares en Estados Unidos y en el mundo van a ser más altas que las que tenemos hoy día, y esto está siendo parcialmente reflejado por las tasas del Tesoro americano. Entonces, ¿qué tengo aquí? Si ¿cómo se llama el instrumento? Sí, el instrumento es un bono de gobierno, GOV, aquí está, GOV, que en nuestra pantalla principal estaba determinado por Sovereign, ¿recuerdan? Y acá tenemos el instrumento, el nombre del instrumento. Yo puedo darle también a esta opción DES, como había hecho en el pasado con otros instrumentos, y fíjense, toda la información concerniente a la deuda de gobierno americano, que precisamente es la que estoy consultando. Entonces, podríamos ver, por ejemplo, otro asset class que podría ser commodities. Por ejemplo, yo tengo acá el contrato activo inmediato, que es el commodity de cobre. Entonces puedo ver HGA, que es el ticker, y luego tengo la palabra clave que ustedes ya saben, que es commodity. Entonces ahí tengo en centavos de dólar cuál es el precio hoy día del cobre. 2.62, $2.62. Ha subido 1,55 centavos, ¿cierto? Y obviamente tengo los precios de apertura, precios de cierre. Obviamente también puedo darle un gráfico aquí con la opción GP de gráfico, y tengo aquí el comportamiento del cobre, que es bastante constructivo, ¿no? Sobre el mercado está bastante constructivo sobre commodities, después de tener años en los cuales no creía que los commodities levantaban cabeza. Entonces, vamos a ver ahora otro de los asset class que mostraba en la página main, que es el S&P 500. Entonces voy a poner aquí SPX, ¿cierto? Que es el ticker, parte del ticker, el nombre del ticker si quieren, del Standard & Poor's 500, y el apellido sería el index, y la suma del nombre y el apellido sería el ticker completo, que es SPX espacio index, que no es otra cosa que el índice de Standard & Poor's 500. Aquí tengo el índice como está hoy día, está en 2.273,11, ha subido 9 puntos el índice, y el mercado sigue estando positivo. Yo puedo darle descripción del índice, ¿cierto? Ahí está, es un índice que tiene una capitalización ponderada de las 500 acciones más grandes, ¿cierto? También me va a dar algunos indicadores aquí, como el price earnings, por ejemplo, el rendimiento por dividendos, el volumen, el número de acciones, todo bastante útil. Yo creo que voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto desde el inicio en este tutorial. Empezamos viendo el cambio del idioma, que lo hacíamos con la opción Launch de idioma. Luego usamos el menú principal, el de Main, para ver cuál es el mapa a partir de cómo está organizado el Bloomberg. Luego empezamos a ver noticias con la opción Top, ¿cierto? Ahí están las noticias. Y luego también lo que hicimos es ver las noticias más importantes de una región específica como la TAM, o pudimos ver noticias de un país, por ejemplo, NI México, las noticias más importantes para México, que están seleccionadas aquí. Luego hemos visto calendarios, por ejemplo, los eventos más importantes en Colombia. Puedo decir ECOCO, ¿no? ECOCO en Colombia, y ahí están los eventos más importantes que se vienen durante la próxima semana en Colombia, y puedo ver las variables que el mercado espera. Por lo general, las variables más importantes están puestas ya en el ECO, así que si quiero analizar lo que ocurre con una economía, es muy importante que yo vaya a este calendario para saber cuál es la diferencia entre las horas de publicación y las horas del país donde se publica. Puedo ver la opción de International Clock, y obviamente puedo ver cuál es las diferentes horas de embargo de la información.
Y finalmente lo que hemos visto es una suerte de tickers que hemos empezado con el euro, pero podríamos haberlo dicho lo mismo para el peso mexicano, por ejemplo, el MEX, ¿no? Teníamos ahí la moneda, le podemos dar un GP, va a haber un gráfico que solo se va para arriba, sí, está bien. Es el peso mexicano, el dólar peso mexicano, es decir, el dólar se fortalece contra el peso mexicano, tiene solamente una línea que es ascendente. Y obviamente hemos visto para algunos del tesoro, hemos visto eh, para otro tipo de instrumentos. Espero que este tutorial ha sido de utilidad y nos vemos en la próxima sesión, en el próximo tutorial. Un saludo, que les vaya bien.